En 1947, una misión militar estadounidense se dirigió a uno de los lugares más inhóspitos y enigmáticos del planeta, la Antártida. Al mando estaba un hombre que ya era leyenda en los círculos de exploración polar, el almirante Richard Evelyn Byrd. Oficialmente, su tarea era realizar investigaciones científicas. Pero entre líneas, surgían rumores inquietantes. ¿Por qué tantos recursos para una expedición científica? ¿Qué secretos se esconden más allá del Polo Sur? Décadas después, un supuesto diario personal del almirante salió a la luz. En él, se narran hechos que desafían todo lo que creemos saber sobre nuestro mundo, territorios desconocidos, tecnologías imposibles y una advertencia que habría sido silenciada por las más altas esferas del poder. Hoy, exploramos uno de los mayores enigmas del siglo XX, el supuesto diario secreto del almirante Byrd. Una fantasía delirante, o una verdad que simplemente no estamos preparados para aceptar. En los libros de historia, Richard Evelyn Byrd aparece como un héroe nacional, un almirante condecorado, un pionero de la aviación y un explorador polar que llevó la bandera estadounidense a los rincones más helados del planeta. En 1926, protagonizó un momento histórico, el presunto primer sobrevuelo tripulado sobre el Polo Norte, en una época en la que volar sobre el hielo era prácticamente una sentencia de muerte. Más tarde, lideró múltiples expediciones a la Antártida, estableciendo bases, cartografiando territorios y superando desafíos extremos. Pero lo que los libros no mencionan, es que Byrd siempre pareció estar buscando algo más. No solo era un militar, era un hombre obsesionado con los misterios geográficos del planeta. Sus informes oficiales hablaban de hielo, nieve y viento, pero entre susurros, comenzaron a circular otras versiones. Testimonios de personas cercanas a él mencionaban comportamientos extraños, declaraciones confusas, y un supuesto diario personal en el que describía una realidad que desafía todo lo que creemos saber sobre nuestro mundo. En ese diario, cuya autenticidad ha sido ferozmente debatida, Byrd habría escrito sobre un vuelo que no terminó como los demás. Un vuelo en el que atravesó una frontera invisible y entró en una tierra que, oficialmente, no existe. ¿Delirio de un hombre marcado por el frío extremo? ¿Una alegoría incomprendida? ¿O la revelación de algo que alguien no quiere que sepamos? Para empezar a desentrañar este misterio, debemos retroceder hasta 1947, el año en que Byrd comandó una operación militar sin precedentes, la Operación Ickjump. Oficialmente científica, pero, según muchos, con un propósito mucho más oscuro. Año 1947. El mundo aún se recuperaba de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaban a escalar, dando origen a la Guerra Fría. Y en ese clima de paranoia y secreto, se lanzó una expedición que, hasta hoy, sigue envuelta en misterio, la Operación Ickjump. Oficialmente, la misión tenía fines científicos. El objetivo declarado era probar equipos militares en condiciones extremas, entrenar personal, establecer una base y recopilar datos meteorológicos y geológicos en la Antártida. Pero los números no encajaban. La operación movilizó más de 4.000 militares, 13 barcos, 23 aviones y una logística digna de una campaña bélica, no de una simple expedición científica. Todo en un continente deshabitado, sin amenazas visibles. El almirante Byrd fue puesto al mando. Un nombre de peso, una figura respetada. Pero algo no cuadraba. Según registros, la misión estaba planeada para durar 6 meses, y terminó abruptamente en menos de 8 semanas, sin explicación oficial convincente. ¿Qué ocurrió realmente allá abajo, entre los glaciares y los vientos eternos? ¿Por qué los barcos regresaron antes de tiempo? ¿Qué vieron, o a quién encontraron? Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos hablaban de encuentros con bases secretas nazis. Otros, de objetos voladores no identificados que habrían interceptado los aviones estadounidenses. Y entre los rumores más persistentes, uno en particular comenzaba a cobrar fuerza: Byrd habría tenido contacto con una civilización oculta más allá del Polo Sur. Una versión que no apareció en los informes oficiales, pero que, según quienes creen en su autenticidad, fue registrada cuidadosamente en un diario personal que nunca fue publicado por la Marina. Ese documento, conocido como el Diario Secreto del Almirante Byrd, describe un vuelo que se desvió de su ruta, atravesó una zona desconocida, y terminó revelando algo que desafía la lógica y la geografía moderna. El 19 de febrero de 1947, un día más en una misión que debía ser puramente técnica,
El almirante Byrd despegó en su aeronave junto a su copiloto desde una base en la Antártida, con la tarea de sobrevolar una zona determinada y regresar con observaciones meteorológicas y geográficas. Al principio, todo transcurría con normalidad. El blanco interminable del hielo, el zumbido constante de los motores, y el habitual frío extremo que congelaba incluso los pensamientos. Pero, aproximadamente a las 1.000 millas del punto de partida, algo sucedió. Algo imposible. Los instrumentos de navegación comenzaron a volverse erráticos. La brújula giraba sin control. El altímetro fluctuaba. Y ante sus ojos, el paisaje cambió de forma abrupta. El hielo eterno dio paso a un terreno marrón y verde, con montañas suaves, ríos serpenteantes y una atmósfera extrañamente luminosa. Byrd notó que la temperatura exterior subió rápidamente. Ya no hacía frío. No había nieve. Debajo de su avión, había vegetación exuberante. En medio de aquel verdor, observó animales que no deberían existir, criaturas parecidas a mamuts, grandes manadas de bisontes, incluso aves de gran envergadura que jamás habían sido vistas por la ciencia moderna. Entonces ocurrió lo más desconcertante: dos objetos voladores metálicos emergieron del horizonte. Se desplazaban sin ruido, sin hélices, sin alas visibles. Rodearon su avión sin agresividad, pero con precisión milimétrica. De pronto, Byrd sintió que ya no controlaba su aeronave. Como si manos invisibles tomaran el mando, el avión comenzó a descender suavemente, guiado por esas naves. En ese instante, escuchó una voz. No era una transmisión. No provenía de su copiloto. Era directa, interna, clara. Almirante, ha llegado a nuestras tierras. No tenga miedo. Pronto hablará con nosotros. Usted ha sido elegido. Atónito, Byrd observó cómo se abría una entrada en la tierra, entre montañas cubiertas de niebla dorada. El avión descendió hacia esa apertura y, según el diario, penetró en el interior del planeta Tierra. Lo que encontró allí, según su relato, no era una base secreta, ni un fenómeno natural. Era una civilización oculta, increíblemente avanzada, que vivía bajo nuestros pies, y que parecía estar esperándolo. El avión de Byrd aterrizó suavemente en una plataforma desconocida, sin que él ni su copiloto tocaran los controles. Todo parecía estar guiado por una inteligencia invisible. Apenas descendieron, fueron recibidos por seres humanos altos, de facciones suaves y ojos profundamente luminosos. Vestían ropas largas y brillantes, y hablaban con una calma que parecía fuera del tiempo. Según el diario, no emitían órdenes, ofrecían hospitalidad. Los llevaron por corredores iluminados sin fuente visible de luz. No había bombillas, ni sombras, ni frío. Todo irradiaba una energía cálida, reconfortante, como si aquel lugar no estuviera sujeto a las leyes normales del mundo exterior. Byrd describió una ciudad majestuosa, torres de cristal vivo, jardines suspendidos, canales de agua pura, y estructuras flotantes que desafiaban la gravedad. En el centro, un edificio circular al que llamaban el Salón del Interior, donde lo esperaba un ser al que simplemente se referían como el maestro. Allí, en un silencio que parecía eterno, comenzó una conversación que marcaría profundamente al almirante. El maestro, según escribió Byrd, le habló en perfecto inglés. No era una criatura mítica. Era humano, pero su presencia imponía respeto, sabiduría y una paz que él jamás había sentido. Almirante, lo hemos permitido entrar porque reconocemos en usted una mente abierta. Pero su mundo exterior está en grave peligro. El maestro le explicó que aquella civilización vivía en el interior de la Tierra desde tiempos inmemoriales, que habían observado a la humanidad durante siglos, y que habían permanecido ocultos, esperando el momento justo para intervenir, si fuera necesario. Según sus palabras, la detonación de las bombas atómicas en 1945 fue el punto de quiebre. Un peligro no solo para la superficie, sino para todo el equilibrio del planeta. Hemos intentado advertir a sus gobiernos, pero han cerrado los oídos. Usted será nuestro mensajero, aunque sabemos que su voz será silenciada. Tras esa advertencia, Byrd fue escoltado de regreso a su avión. El despegue fue igual de suave. Todo ocurrió en silencio, como si hubiera sido parte de un sueño del cual jamás podría despertar. Cuando el almirante Byrd regresó de aquel vuelo, su expresión había cambiado. Ya no era el mismo hombre que partió hacia los cielos helados de la Antártida. Según quienes lo vieron esos días, estaba visiblemente perturbado, pero no por miedo, sino por una mezcla de asombro, impotencia y urgencia. Apenas aterrizó, fue interceptado por oficiales de alto rango.
Lo escoltaron a un recinto militar donde, en lugar de ser recibido como un héroe, fue tratado con frialdad y cautela. Lo escucharon en completo silencio mientras relataba su travesía, la tierra más allá del hielo, las naves silenciosas, los seres del interior, y la advertencia sobre el uso de la energía nuclear. Nadie lo interrumpió, pero al finalizar, la respuesta fue seca, implacable. Esta información no puede salir a la luz, bajo ninguna circunstancia. Le hicieron firmar documentos de confidencialidad. Le confiscaron notas, grabaciones, mapas de vuelo. El copiloto que lo acompañó fue transferido inmediatamente a otra base. La bitácora oficial de aquel día fue reemplazada por una versión corregida, donde el vuelo simplemente se había desviado levemente debido a condiciones meteorológicas. Baird intentó resistirse. Quería que el mundo supiera. Pero pronto comprendió que enfrentaba fuerzas mayores, invisibles, pero implacables. Fuerzas que podían destruir su carrera, o incluso su vida, en cuestión de días. A partir de ahí, comenzó a cambiar. En público, seguía participando en eventos oficiales, pero sus entrevistas se volvieron cada vez más vagas. En 1954, en una conferencia enigmática, dejó escapar: lo que hay más allá del Polo Sur, no es solo hielo y nieve. Es una tierra vasta, completamente desconocida por la humanidad. Nadie quiso profundizar. Ningún periodista volvió a preguntar. Ningún gobierno se pronunció. Poco después, Baird fue apartado de cualquier misión de campo. Murió en 1957, en circunstancias descritas como naturales. Pero, hasta hoy, teóricos afirman que fue silenciado lentamente, pero de forma definitiva. Décadas después, surgió un manuscrito atribuido a él, el supuesto diario secreto. Sin ningún reconocimiento oficial, fue rápidamente etiquetado como ficción conspirativa. Pero los detalles eran tan precisos, la narrativa tan vivida, y las advertencias tan actuales, que muchos comenzaron a preguntarse: ¿y si no es ficción? ¿Y si aquello que Baird vio fue de hecho real, y todavía está oculto bajo nuestros pies? Lo más perturbador del supuesto diario del almirante Baird no es solo lo que vio, sino con quién habló. Aquellos seres altos, de aspecto humano y mirada profunda, aseguraron provenir de un lugar llamado Agartha, un reino interior, oculto bajo la superficie terrestre, invisible para los ojos del mundo moderno. Para muchos, esto suena a pura fantasía, pero lo extraño es que no es la primera vez que se habla de este lugar. Desde la antigüedad, culturas de todo el mundo han descrito reinos subterráneos habitados por seres superiores. En la India, los textos sagrados mencionan Shambhala, un reino oculto donde habita una civilización iluminada que espera el momento de retornar. En el Tíbet, los monjes hablan de túneles secretos que conectan el Himalaya con la tierra de los dioses. En Sudamérica, los incas narraban la existencia de Paititi, una ciudad perdida bajo las montañas, resguardada por guardianes invisibles. Incluso en Europa, leyendas nórdicas y germánicas mencionan mundos interiores, como Svartalfheim, hogar de criaturas sabias y antiguas. ¿Y si todas estas historias tuvieran un mismo origen? ¿Y si Agartha no fuera un mito aislado, sino un eco persistente de una verdad enterrada? Según los seguidores de esta teoría, los seres del interior han observado la humanidad por milenios. No intervienen, no conquistan, no destruyen. Solo observan y advierten. ¿Y por qué ahora? Porque, según el diario de Baird, el peligro ya no es la ignorancia, sino el poder descontrolado. La energía atómica, las armas de destrucción masiva, la arrogancia humana, habrían puesto en riesgo no solo a la civilización de la superficie, sino la estabilidad del planeta en su conjunto. No desean ser adorados, ni desean dominar, sino proteger lo que existe debajo, y por encima, de la Tierra. Hasta ahora, la historia que acabamos de relatar parece sacada de una novela de ficción. Una tierra desconocida más allá del polo, seres de gran sabiduría, tecnología avanzada, advertencias apocalípticas, y un almirante convertido en mensajero de lo imposible. Pero en este punto, surge una pregunta inevitable. ¿Y si todo esto fuera una invención? El supuesto diario secreto del almirante Baird no aparece en ningún archivo oficial de la Marina. No fue publicado en vida del almirante. No existe versión firmada. Y ningún documento gubernamental ha validado su existencia. Entonces, ¿estamos ante una gran mentira? ¿Una fantasía moderna creada para alimentar teorías de conspiración? La respuesta, como todo en este caso, no es tan simple.
El diario comenzó a circular discretamente en los años 70, varias décadas después del fallecimiento de Baird. Nadie sabe exactamente quién lo filtró. Su redacción es precisa, cargada de lenguaje técnico, con coordenadas y detalles aeronáuticos que, curiosamente, coinciden con registros históricos. Para algunos, esa precisión sugiere autenticidad. Para otros, es parte de un fraude cuidadosamente construido. Los escépticos apuntan a varios indicios sospechosos. No existe una copia original manuscrita o firmada. Algunos pasajes parecen tener un estilo más literario que militar. El tono místico de ciertos fragmentos no encaja con el perfil sobrio y racional de Baird. Pero hay otro grupo que plantea una posibilidad aún más inquietante. ¿Y si el diario fue realmente escrito por Baird, pero censurado, editado y liberado solo a medias por personas que intentaron salvar parte de su mensaje? En este escenario, el manuscrito no habría sido una filtración casual, sino un acto de resistencia silenciosa. Un esfuerzo desesperado por preservar un testimonio que fue sepultado bajo el peso de la autoridad militar y del silencio institucional. Existe aún una tercera hipótesis, más filosófica y simbólica, que el diario es una alegoría escrita por Baird, o por alguien muy cercano, para expresar verdades profundas a través del lenguaje del mito. En este caso, los seres del interior no serían literales, sino un símbolo de la conciencia, de la sabiduría olvidada, de la parte de la humanidad que fue soterrada por la ambición, el ego y el miedo. Una parábola moderna, una advertencia velada, un llamado a la reconexión. Pero incluso si todo fuera solo simbólico, ¿por qué tanto silencio alrededor del tema? ¿Por qué el desprestigio inmediato de quienes se atreven a hablar de ello? ¿Por qué se suprimen documentos, se cierran expedientes y se ignoran testigos? Tal vez, lo que más aterra no es que sea una mentira, sino que, en el fondo, pueda ser verdad. Imagina por un instante que todo fuera verdad, que el almirante Baird realmente cruzó el umbral hacia una tierra oculta, que fue recibido por una civilización más antigua que la nuestra, más sabia, más consciente, y que esos seres no lo vieron como una amenaza, sino como un puente. Según el diario, el mensaje que recibió fue claro. La humanidad ha elegido un camino de destrucción. Habéis activado fuerzas que no comprendéis. Y si no cambiáis, el final será inevitable. Esta advertencia habría sido entregada no solo a Baird, sino a otros representantes humanos, todos silenciados. Pero, ¿por qué tanto temor? ¿Por qué un mensaje de paz sería considerado una amenaza? Tal vez porque no convenía. Porque la existencia de un mundo interior, de una civilización más avanzada y espiritual, pondría en jaque las bases de la política, de la economía y de la religión. ¿Qué pasaría si se demostrara que no estamos solos, ni fuera, ni dentro de este planeta? ¿Y si el enemigo no estuviera allá afuera, sino en nuestras propias decisiones? El mensaje no hablaba de invasión, ni de conquista. Hablaba de equilibrio, de reconexión con la tierra, de abandonar la violencia como motor de progreso. Y quizás eso es más peligroso para los poderosos que cualquier arma. Baird, al regresar, habría intentado alertar a las autoridades, pero lo obligaron a guardar silencio. Nunca volvió a hablar públicamente sobre aquel vuelo. Murió en 1957, y con él, tal vez, el último puente hacia una verdad más grande. Después del misterioso vuelo, el almirante Baird fue llamado de inmediato a Washington. Allí, según testimonios no oficiales, fue interrogado por altos mandos militares y agentes de inteligencia. Desde ese momento, su vida cambió. Lo que antes eran entrevistas abiertas con la prensa, se transformaron en silencio absoluto. Las menciones a sus exploraciones polares desaparecieron progresivamente de documentos públicos. Y su figura fue gradualmente reducida a la de un simple explorador de hielo. Pero, ¿por qué tanto esfuerzo para borrar o distorsionar lo que vivió? Algunos investigadores sostienen que Baird quiso denunciar la existencia de esa civilización interior, pero fue amenazado, vigilado y controlado hasta su muerte. Su diario habría sido confiscado y posteriormente filtrado por alguien de adentro, quizás alguien que no podía soportar o guardar por más tiempo ese secreto. A partir de entonces, cualquier mención pública sobre la Tierra Hueca, civilizaciones subterráneas o el vuelo de Baird pasó a ser ridiculizada por los medios oficiales. Y, curiosamente, otros exploradores y científicos que se atrevieron a tocar ese tema también desaparecieron de los titulares o vieron sus carreras arruinadas. No es coincidencia. Lo que se esconde no es solo un lugar físico,
Es una verdad que cambiaría la historia humana tal como la conocemos. Porque si Bert dijo la verdad, entonces hemos sido mantenidos en la superficie de una mentira mucho más profunda. Y si su advertencia fue real, el precio de ignorarla puede ser más alto de lo que imaginamos. El almirante Bert murió en 1957, sin haber revelado públicamente lo que realmente vio más allá del Polo Norte. El diario apareció años después. Los archivos oficiales siguen siendo inaccesibles. Y el mundo simplemente siguió adelante. Pero la pregunta persiste. ¿Por qué silenciar un mensaje de paz? ¿Qué poder es tan grande como para enterrar una historia así durante décadas? ¿Quién decide qué debemos saber y qué debe permanecer oculto? Quizás Bert fue solo un mensajero, un explorador que cruzó más que hielo y nieve, cruzó un umbral, tocó una verdad tan profunda, tan disruptiva, que el sistema no pudo tolerarla. Y entonces, lo silenciaron. Hoy, más de 75 años después, seguimos sin saber si lo que escribió fue real, simbólico o simplemente un mito. Pero hay algo que nadie puede negar. El diario existe, la advertencia está escrita, y el silencio es ensordecedor. Quizás no se trata de si Bert dijo la verdad, sino de algo mucho más perturbador. ¿Estamos nosotros listos para escucharla?